¿Cuál es la causa más común de muerte en individuos hipertensos? Las cardiopatías. Menciona dos adaptaciones estructurales y funcionales del corazón ante la hipertensión. Hipertrofia ventricular izquierda y enfermedad microvascular. ¿Qué arritmia cardíaca se menciona como consecuencia de la cardiopatía hipertensiva? Fibrilación auricular. Los sujetos con hipertrofia del ventrículo izquierdo, LV, tienen un mayor riesgo de muerte súbita y guión bajo. Apoplejía. ¿Qué efecto tiene el control intensivo de la hipertensión sobre la hipertrofia del LV? Puede inducir su regresión o reversión. La insuficiencia cardíaca congestiva, CHF, en hipertensos puede deberse a disfunción sistólica, guión bajo, o una combinación de ambas. Diastólica. ¿Qué porcentaje de personas con CHF presenta una función sistólica normal pero diastólica anormal? En promedio, un 33%. ¿Cuáles son los dos factores que exacerban la disfunción diastólica en la cardiopatía hipertensiva? La hipertrofia del LV y la isquemia. ¿Cuál es el método más preciso para la valoración de la función diastólica cardíaca? El cateterismo cardíaco. Menciona un método no invasivo para valorar la función diastólica además de la ecocardiografía. Angiografía con radionúclidos. ¿Qué lugar ocupa la apoplejía como causa de muerte a nivel mundial? El segundo lugar. ¿Cuál es el factor de riesgo de mayor peso para la aparición de una apoplejía? La hipertensión arterial. Aproximadamente el 85% de las apoplejías tienen su origen en un guión bajo. Infarto. En personas mayores de 65 años, ¿qué cifra de presión arterial predice mejor la incidencia de apoplejía? La presión sistólica. La hipertensión se relaciona con el depósito de guión bajo, un factor patológico clave en la demencia. Amiloide beta. ¿Qué fenómeno vascular, además del nivel de presión, se vincula independientemente con el declive cognitivo? La rigidez arterial. La demencia por hipertensión puede ser causada por múltiples guión bajo causados por enfermedad de vasos finos. Infartos lagunares. ¿Cuál es el rango de presión arterial media en el que el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante? Entre 50 y 150 milímetros Hg. ¿Cómo se denomina el fenómeno que mantiene constante el flujo sanguíneo cerebral ante variaciones de presión? Autorregulación del flujo sanguíneo. En la hipertensión maligna, la encefalopatía ocurre por la falla de la autorregulación en el límite guión bajo, causando vasodilatación. Superior. ¿Qué características suele tener el vómito en un cuadro de encefalopatía hipertensiva? A manera de proyectil. Sin tratamiento, ¿a qué estado terminal puede evolucionar la encefalopatía hipertensiva en cuestión de horas? Estupor, coma, convulsiones y muerte. Menciona un síndrome neurológico que deba distinguirse de la encefalopatía hipertensiva relacionado con toxinas o metabolismo. Encefalopatía urémica, o porfiria intermitente aguda. ¿Cuál es la causa más común de hipertensión secundaria? La nefropatía primaria. ¿Cómo afecta la nefropatía primaria a la excreción de sodio, contribuyendo a la hipertensión? Disminuye la capacidad de los riñones para excretarlo. Menciona el sistema hormonal cuya secreción excesiva contribuye a la hipertensión de origen renal. Sistema renina-angiotensina, secreción excesiva de renina. ¿Qué componente del sistema nervioso presenta hiperactividad en la hipertensión de origen renal? Sistema nervioso simpático. ¿Qué grupo demográfico tiene mayor riesgo de presentar ISRD, enfermedad renal terminal, ante cualquier cifra de presión arterial? Varones de raza negra. ¿Qué estructuras vasculares del riñón se ven predominantemente afectadas por lesiones ateroscleróticas hipertensivas? Arteriolas preglomerulares. La pérdida de la autorregulación renal en las arteriolas guión bajo permite que la presión se transmita directamente al glomérulo. Aferentes. Concepto: hiperfiltración glomerular.
Definición: aumento del flujo de filtrado a través del glomérulo que precede a la esclerosis glomerular segmentaria. ¿Qué tipo de necrosis vascular es característica de la lesión renal en la hipertensión maligna? Necrosis fibrinoide. ¿Cuál es el rango de la proporción albúmina/creatinina para definir microalbuminuria? Entre 30 y 300 mg/g. ¿A partir de qué cifra de proporción albúmina/creatinina se considera macroalbuminuria? 300 mg/g. ¿Qué importancia clínica tienen la micro y macroalbuminuria además de ser marcadores de daño renal? Son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. En pacientes hipertensos, ¿qué complicación vascular periférica aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares? Arteriopatía de las extremidades inferiores. ¿Cuál es el signo clásico de la enfermedad arterial periférica, PAD? Claudicación intermitente. Defina el índice tobillo/brazo. Proporción entre la presión sistólica medida en el tarso y la medida en el brazo. Un índice tobillo/brazo menor a _ es diagnóstico de enfermedad arterial periférica. 0.90. ¿Qué grado de estenosis en un vaso principal sugiere un índice tobillo/brazo inferior a 0.90? Una estenosis a 50%. Un índice tobillo/brazo inferior a 0.80 suele vincularse con un incremento de la presión arterial _ Sistólica. La enfermedad microvascular en el corazón hipertenso contribuye al desarrollo de _ isquemia miocárdica. La hipertrofia ventricular izquierda es un factor de riesgo para el CHO. ¿Qué significan estas siglas según el contexto? Cualquier evento coronario u hospitalización por insuficiencia cardíaca, según el riesgo cardiovascular general. ¿Cuál es la consecuencia funcional temprana de la cardiopatía hipertensiva que precede a la insuficiencia manifiesta? Anomalías de la función diastólica. ¿Cuántas personas fallecen anualmente por apoplejía a nivel mundial? 5 millones de personas. ¿Verdadero o falso? El tratamiento antihipertensivo disminuye la incidencia tanto de accidentes isquémicos como hemorrágicos. Verdadero. ¿Qué tipo de infartos cerebrales son causados por la enfermedad oclusiva de vasos finos en la sustancia blanca subcortical? Infartos lagunares. La variabilidad en la presión sanguínea de una visita a otra se relaciona con la enfermedad subclínica de _ pequeños vasos. La encefalopatía hipertensiva se caracteriza por un exceso de _ cerebral debido a la vasodilatación. Riego o perfusión. Mencione 3 síntomas psíquicos o neurológicos focales de la encefalopatía hipertensiva. Alteraciones en el estado psíquico, cefalea intensa y signos neurológicos focales. En el diagnóstico diferencial de la encefalopatía hipertensiva, se debe considerar el _ cerebral como causa de aumento de presión intracraneal. Pseudotumor. ¿Cómo influye el estado volumétrico en la secreción de renina en la hipertensión renal? La secreción de renina es excesiva en relación con el estado volumétrico. La progresión del daño renal crea un _ de daño y desaparición de nefronas. Círculo vicioso. ¿Qué ocurre con la curva entre la presión arterial y el daño renal a medida que se pierde la autorregulación? Se vuelve más inclinada. ¿A qué nivel anatómico del riñón ocurre la pérdida de la autorregulación que desprotege al glomérulo? Al nivel de las arteriolas aferentes. La isquemia y atrofia gradual en el riñón hipertenso afectan finalmente a los _ túbulos renales. La necrosis fibrinoide en la hipertensión maligna puede extenderse desde la arteriola aferente hacia el _ ovillo glomerular. La albuminuria se mide usualmente en una muestra de orina obtenida _ al azar. En enfermos hipertensos, las vasculopatías periféricas son un elemento importante para la aparición de insuficiencia _ renal. ¿Qué tipo de estudios refuerzan el vínculo entre la hipertensión en la etapa media de la vida y el deterioro cognitivo posterior?
Estudios longitudinales. La encefalopatía hipertensiva puede confundirse con el trastorno convulsivo o lesiones que ocupan _. Espacio. En la insuficiencia renal progresiva, el umbral de la presión arterial para la aparición de daño renal se vuelve _. Menor. ¿Cómo se define la claudicación intermitente? Dolor o malestar en las extremidades al caminar que cede con el reposo, signo de paz. La hipertensión de larga evolución favorece la enfermedad _, que a su vez afecta a los vasos periféricos. Aterosclerótica. ¿Qué efecto tiene el tratamiento antihipertensivo sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular en pacientes con LVH? Aminora el riesgo. ¿Qué examen permite la valoración no invasiva del flujo sanguíneo cerebral y su autorregulación? No se menciona un examen específico, pero se indica que el flujo no cambia entre 50 y 150 milímetros Hg. La oclusión de un vaso _ de mayor calibre puede causar un gran infarto cerebral y deficiencia cognitiva. Estratégico. Menciona una causa metabólica de encefalopatía que deba distinguirse de la hipertensiva relacionada con el alcohol. Delirium tremens. ¿Qué relación existe entre la presión sistólica y el riesgo renal en comparación con la presión diastólica? El riesgo renal guarda una relación más íntima con la presión sistólica. La esclerosis glomerular segmentaria es consecuencia de la hiperfiltración y _ del glomérulo. Hipertrofia. En la esfera clínica, ¿cuál es el marcador más temprano de daño renal por hipertensión? La microalbuminuria. La hipertensión arterial maligna puede causar necrosis _ del ovillo glomerular. Focal. Además de la demencia, la hipertensión se asocia con el deterioro de las funciones _ en ancianos. Cognitivas. ¿Qué complicación neurológica aguda puede resultar de un traumatismo y simular una encefalopatía hipertensiva? Lesión cerebral traumática o química. Los individuos con lesiones estenóticas periféricas pueden ser _ a pesar de tener la enfermedad. Asintomáticos. La hipertensión arterial contribuye a la patogenia de la vasculopatía y también recibe sus efectos. ¿Cómo se describe esta relación? Recíproca o circular. La arteriopatía coronaria aterosclerótica en el hipertenso es resultado de adaptaciones _ y funcionales. Estructurales. Menciona una técnica de imagen nuclear para evaluar la función diastólica. Angiografía con radionúclidos. ¿Qué tipo de apoplejía representa el 15% restante de los casos no causados por infarto? Hemorragia intracerebral o subaracnoidea. La encefalopatía hipertensiva cursa con náusea y _, frecuentemente de aparición súbita. Vómito.